Muy buenas tardes. Son las 5:01, según mi reloj, así que si os parece, y para respetar la puntualidad de los asistentes, vamos a comenzar con el seminario web de hoy, ¿vale? Bueno, mi nombre es Pablo Palma, soy director técnico del área de aislamientos del Grupo Valero y hoy vamos a realizar un webinar enfocado a las soluciones soluciones para la rehabilitación energética de edificios existentes, a diferencia de los que veníamos realizando durante los 2 últimos años, que eran un poquito más soluciones enfocadas o adaptadas a la modificación del CTE pensando en obra nueva. De hecho, este es el segundo seminario, comenzamos ayer, que hicimos para Colegio de Arquitectos de Vasco Navarro, Delegación de Guipúzcoa, y este va a ser el segundo. Nos hace especial ilusión, en este caso, por la cercanía, ¿no? Estamos en San Isidro, aquí en la provincia de Alicante, y en mi caso en especial por ser compañero de profesión. Bien, como os decía, el seminario va enfocado a la rehabilitación energética de edificios, sobre todo a la mejora de la envolvente térmica y más concretamente a la mejora de los cerramientos opacos, ¿de acuerdo? Nosotros como fabricantes de aislamiento podemos aportar soluciones para mejorar aquellos cerramientos que conforman la envolvente térmica de los edificios que carecen de aislamiento o que llevan muy poco, ¿no? Entonces, nosotros sí que creemos que podemos aportar soluciones muy válidas y además hemos desarrollado una serie de herramientas de cálculo y también de herramientas web, prontuarios y un simulador muy interesante que creemos que pueden ser de mucha ayuda a la hora de enfrascarse en este tipo de proyectos. Bien, mis compañeros me dicen cuántos tenemos ahora mismo. 30, vale. Tenemos unos 89, creo que eran inscritos. Vamos por 30 asistentes. Creo que vamos a empezar ya. El resto se irán incorporando. Y sí que comentaros que dejaremos a través de un correo electrónico que enviaremos a todos los inscritos, tanto participantes en este momento, asistentes en directo, como los que no han podido asistir, un correo electrónico donde incluiremos un enlace con las diapositivas que me apoyaré para la ponencia, que es un PowerPoint, un enlace de descarga a una biblioteca de detalles constructivos muy interesante, con elementos constructivos que conforman la envolvente térmica y espesores calculados de aislamiento para cumplir el anejo E, que luego explicaré. Y también tenemos herramientas de cálculo, ¿de acuerdo? Que también echaremos un vistazo. Además del vídeo de la jornada, ¿vale? El vídeo, que es aproximadamente 1 hora o hora y media, lo colgaremos también, más bien colgaremos, os enviaremos el enlace para que podáis acceder a él a nuestro canal de YouTube, aunque esté en modo oculto podáis acceder a él, ¿de acuerdo? Bien, como decía, la ponencia será aproximadamente 1 hora y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Ayer no hicieron ninguna, entonces os animo a que, sé que es mucha información y que en poco tiempo, muy comprimida, pero os animo a que anotéis todas las dudas y se las paséis a mis compañeros por el chat de la plataforma y al final las resolvemos sin ningún problema, de manera abierta. Todas las que tengáis las podemos ir resolviendo. Pues nada, sin más, vamos a comenzar con la ponencia. Como decía, me voy a apoyar con un PowerPoint primero y luego también trabajaremos un poquito con el ordenador para ver un poquito un caso práctico que no he dicho, que será verificar en una vivienda existente real la eficacia de todas las soluciones que hemos visto y también, bueno, pues a ver cuánto se puede ahorrar en el coste de la factura eléctrica en una vivienda real aplicando estas soluciones, ¿vale? Todo eso lo veremos en un caso práctico. Bien, pues si os parece vamos a comenzar. Bien, he dividido la ponencia en 3 partes bien diferenciadas. Primero echaremos un ojo a información sobre las ayudas y subvenciones a la rehabilitación energética, así como a la modificación del código técnico que afecta a la rehabilitación energética. Lo vamos a ver en ese apartado. Si os parece, pasaremos a la parte 3 para ver un poquito las herramientas de cálculo, sobre todo un simulador muy interesante que permite estimar la reducción de consumo y demanda energética en tiempo real a través de las actuaciones que podemos ir haciendo en una vivienda en función
de la zona climática y del tipo o tipología de vivienda, ¿vale? Lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Y finalmente, pues veremos algunas de las soluciones constructivas que Valero propone para mejorar estos cerramientos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final, si queda alguna solución que no nos dé tiempo a ver y alguien está interesado en comentarlo, pues lo vemos al final. Bien, empezamos. Bueno, como os decía, esto lo he sacado al final del Real Decreto que veis aquí. Bueno, he puesto algún enlace que en la diapositiva sí que os llegará, ¿de acuerdo? He extraído del texto las principales características de dos de los programas, que creo que son los más interesantes en este momento para comentarlos en este seminario. Por un lado, el programa a nivel de edificio y por otro, a nivel de vivienda. Bueno, todo esto está marcado con los fondos Next Generation de la Unión Europea, que supongo que habéis oído en la prensa y en las noticias. Y pues un pequeño resumen de los requisitos a cumplir. Bien, las actuaciones subvencionables en el caso de edificios, ¿de acuerdo? Edificios completos, habría que reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, siempre, energía primaria no renovable, y además de lo anterior, esto es importante, además de lo anterior, reducir la demanda energética global, calefacción y refrigeración, no ACS, calefacción y refrigeración, al menos un 25% en los edificios en esta zona climática C o un 35% en las zonas D y E, ¿de acuerdo? Como veis ahí, entre el 30 y el 45, pues hasta un 40% la subvención máxima respecto al coste de la actuación, entre estos porcentajes hasta un 65% y con más del 60% del ahorro en el consumo conseguido, tenemos hasta un 80% de la actuación, con una cuantía máxima por vivienda que ronda entre los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda. Tenéis también los datos de los locales. Como veis, son cifras importantes. En el caso de las viviendas, los criterios cambian un poco, es menos restrictivo. Fijaros que aquí dice una reducción de la demanda energética de un 7% al menos, o, importante una reducción del consumo de energía no primaria no renovable de un 30%, es decir, una cosa u otra. Nosotros vamos a atacar la demanda, es decir, vamos a intentar mejorar los aislamientos, el aislamiento de los cerramientos, bajar las transmitancias térmicas para que la demanda energética baje, ¿vale? No vamos a atacar el consumo directamente, lo que pasa que, como sabéis, si yo bajo la demanda, el consumo va de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, a poco que logre este 7%, pues lo voy a tener, ¿de acuerdo? Además, si hay una modificación de elementos constructivos de la envolvente para adecuar las características en los valores que vienen ahí, incluso los horarios profesionales de redacción de proyectos, informes, certificados energéticos, etcétera. ¿Qué se subvenciona? Como vemos aquí, en la cuantía de las ayudas, 7% de la demanda energética global, calefacción más refrigeración, ¿vale? Más del 7%, igual o más, o más de un 30% del consumo energético, tenemos un 40% de la subvención respecto al coste de la actuación, con una cuantía máxima de 3.000 euros por vivienda, con una inversión mínima de 1.000 euros. Estos serían un poco un resumen de los datos extraídos del Real Decreto, que como digo, está ahí a disposición de los que tenéis más interés por saberlo. Y la otra parte sería, vamos a ver o vamos a analizar un poco qué modificaciones del CTE afectan a la envolvente térmica, ¿de acuerdo? A la rehabilitación energética, perdón. Pues fijaros en algunas tablas, como vamos a ver aquí, como por ejemplo la del coeficiente K, nos dice que es de aplicación obligatoria, evidentemente, a partir de septiembre del 2020 por un tema de la pandemia. Sabéis que esto entró, si no recuerdo mal, a finales de diciembre del 2019, o sea, se publicó en el BOE y entró pues en septiembre del 2020. La principal, digamos, característica o modificación sustancial está en el H1, donde desaparece la limitación de la demanda como tal, con tablas y valores concretos,
y se incluye el valor del coeficiente K, que también hay que cumplir, que ahora aparecerá. Ahora explicaré ahí un poco los límites que incluyen. Entonces, fijaros lo que dice. Esta modificación va a aplicar a reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica, con lo cual, en tema de rehabilitación energética, que es donde estamos hoy en el seminario, creo que es importante tener esto en cuenta, este concepto, ¿de acuerdo? Bien, cuando dice que aplica, como decía, y en el caso que nos afecta, vamos a centrarnos en el H1 y más concretamente en el coeficiente K. Bueno, el coeficiente K, por si alguien no lo conoce, al final lo que es un coeficiente que de alguna manera evalúa la calidad de la envolvente, ¿de acuerdo? De forma simplificada se puede calcular con la expresión que tenéis ahí, que al final no hace otra cosa que sumar áreas, superficies por transmitancias. En este caso sería de los cerramientos opacos y de los huecos que conforman la envolvente térmica, ¿vale? Es decir, separa espacios calefactados del exterior de espacios no habitables, y a ello se le suma la longitud de los puentes térmicos por la transmitancia térmica lineal, en este caso, de los mismos. En cuanto a rehabilitación energética, pues probablemente si yo tenga que pasar a cumplir el H1 con la modificación nueva en un edificio antiguo que no lleva aislamiento prácticamente, que suele ser lo habitual, que tiene las ventanas o las carpinterías de bajas prestaciones, etcétera, pues probablemente tenga que bajar todas las US, todas las transmitaciones térmicas, para entrar en los valores que me permitan que este K sea un valor que no se pase de los límites que vamos a ver, y habrá que solucionar los puentes térmicos de alguna manera. Vamos a ver varias aquí. No es tan fácil en rehabilitación, en un edificio ya hecho, eh, solucionar los puentes térmicos, pero siempre hay soluciones. Entonces, como hay un coeficiente K, como veis aquí, que esto ya digo que, por ejemplo, hay algunos programas que te lo verifican, ¿no? Cuando tú estás calculando, estás definiendo los componentes del edificio, pero está bien siempre saber de dónde sale y cómo se calcula. Bueno, pues como está eso, pues obviamente hay una tabla donde te limita, como suele ser habitual en el código técnico, en función de la zona climática y en este caso también de la compacidad del edificio. Y fijaros los valores, pues si nos centramos hoy, por ejemplo, en la localidad de Alicante, que sería zona climática B, pues estaríamos fijaros, en los valores que aparecen ahí, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuanto más severa es la zona climática, más restrictivo es este valor, pero bueno, son valores que, como digo, hay que cumplir y que no son fáciles en muchas ocasiones, sobre todo cuando el edificio está hecho y no puedes trabajar el diseño. Tienes que, en este caso, bajar las US sí o sí de los cerramientos y de los huecos y además intentar solucionar los puentes térmicos. También tenéis los datos para residencial distinto del privado. He puesto esta tabla simplemente para que se vea que en la nueva modificación, que afectará, como he dicho, en función de si es más del 25% a la rehabilitación energética, cambia también la U límite, aunque realmente no son valores muy restrictivos. Fijaros que sí que baja de 1 a 0,56, que es casi la mitad, es mucho la bajada, pero sigue siendo un valor no muy restrictivo. Lo quiero decir con esto que para poder cumplir el H1, estos valores no me van a servir de mucho. Me voy a tener que ir más bien, y si lo que habéis calculado con esto, estaréis asintiendo porque van a ir más por aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la zona esta, pues 0,38 en una fachada, 0,33 en una cubierta. Van a ir más por aquí que por los de la un límite, ¿de acuerdo? Y me gusta poner esta diapositiva porque nos ha servido de base de cálculo para una de las herramientas que voy a explicar, aunque de manera muy sencilla, porque no es objeto del seminario de hoy, era más de hora nueva, pero va a servir para una cosa que os voy a explicar ahora. Fijaros con esta tabla, fijaros que hay unos valores de transmitancia recomendados para cumplir el H1 y además lo está diciendo aquí la tabla, son valores útiles para el predimensionado de soluciones establecidas para el coeficiente, es decir, con el objeto para el cumplimiento, lo dice aquí, de las condiciones establecidas para el coeficiente K. Es decir, estos valores están orientados para que si yo defino los cerramientos con unas US que estén en esa tabla y el resto de parámetros están correctos, lo normal es que cumpla. Eso es más o menos lo que me quiere decir esa tabla. Bien,
Como decía, vamos a pasar a la parte 3. Esto me lo dejo para después. Si os parece, os mostraré un poco las bases de datos que tenemos disponibles, que por cierto, todo esto lo vamos a suministrar en los correos que os comentaba. Primero voy a abrir esta herramienta. Igual, si alguno o alguna de los asistentes estuvo en una anterior jornada técnica de modificación del código técnico, ya la vio. Solo permitirme un par de minutos para explicarla, porque para rehabilitación energética nos estamos dando cuenta que también es muy útil, sobre todo para lo que lo que os comentaba, cuando tengo que cumplir el H1 porque estoy, digamos, rehabilitando o actuando en más de un 25%. Esto es una herramienta que lo que hace es predimensionar espesores de aislamiento para cumplir el H1. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo y creo que se va a ver mucho más claro. Vamos a coger un ejemplo, no sé, una fachada. Fijaros que lo primero que hay que hacer es escoger de entre la selección que nos ofrece la herramienta el tipo de elemento constructivo, estando organizados en cubiertas, fachadas, particiones horizontales, particiones verticales, se entiende, siempre es en contacto con el exterior o con espacios no habitables, y puentes térmicos, ¿de acuerdo? Vamos a coger una fachada. Luego habrá que escoger el código o la familia, y para ello nos hemos basado en el catálogo de elementos constructivos, que es bueno, pues un catálogo conocido por los técnicos, entonces entendemos que tampoco vamos a darle mucha vuelta. Entonces, dentro de las familias, pues vamos a poner un ejemplo, pues no sé, fábrica vista, eh, con cámara, con aislamiento por el interior. Bien. Ahora habría que escoger el elemento constructivo concreto, porque fijaros que dentro de la familia, ahora yo tengo que definir el elemento constructivo que solo va a haber uno. Solo va a haber uno, que en este caso pues se puede escoger tipo de ladrillo, espesor de ladrillo, si lleva cámara, si no lleva cámara, hoja interior, si está adosado autoportante, si es un tabique, etcétera. O sea, hay muchas combinaciones, revestimientos exteriores, etcétera. Entonces vamos a coger, por ejemplo, quizás este de aquí. Y ahora la herramienta nos va a dar nos va a avanzar mucho el trabajo porque nos va a ofrecer de nuestra gama de productos de aislamientos los más idóneos para esa aplicación. Si yo hubiera puesto una cubierta, pues probablemente me hubiera dado otros materiales o otro material que sea más idóneo. Lo digo porque una de las claves de poder resolver bien una solución constructiva es escoger el producto idóneo. Cuando digo idóneo es que cumpla las características para esa aplicación, no solo en conductividad térmica. Conductividad térmica eso es un valor, que cuanto más bajo es mejor aislante, eso lo puede saber cualquiera, pero es que hay más cosas. Tienes un producto para una fachada, pues tienes un producto pues probablemente que se pueda adherir, ¿vale? Para evitar tener que anclarlo mecánicamente, que puede perjudicar acústicamente la solución. Tiene que ser un producto con una, en este caso, con formatos especiales que podamos servir para minimizar puentes térmicos. Tiene que tener un comportamiento con la humedad, con elementos húmedos como puede ser el hormigón o el ladrillo bueno, no sé. Tiene más cosas a tener en cuenta y no solo el tema de la conductividad térmica, que también. La conductividad térmica, por supuesto, es la principal característica de un aislamiento, en este caso térmico. Entonces, ahí la herramienta nos va a dar 4 opciones. Fijaros que es la gama TR, ahí va por calidades, 32, 29, 30 y 31. Si yo cojo el 32, y ahora solo falta definir el espesor de aislante. ¿Qué espesor? Pues en función de la zona climática, ¿vale? Si yo estoy en Alicante, en la ciudad capital, que es zona B, pues me va a calcular un espesor tal que la transmitancia térmica de ese cerramiento concreto no me pase del 0,38 que me pone aquí, ¿de acuerdo? En este caso, pues va a ser 0,36. De esta manera, es un buen punto de partida para predimensionar, en este caso, un espesor de aislamiento. En el caso de rehabilitación energética, cuando atacamos un edificio sin aislamiento y empezamos en el programa a añadir aislamiento en los cerramientos donde se pueda, evidentemente, y el producto que sea idóneo, que ya la herramienta nos lo está facilitando, pues hace falta que espesor, porque si no empezamos a divagar con espesores es muy complejo. Entonces, si fijamos unos espesores que además están ajustados según el anejo E
para cumplir el H1, que es otra de las cosas que probablemente tengamos que tener en cuenta en una rehabilitación energética, pues estupendo. Así que nos está dando el espesor, nos está dando el tipo de producto que podemos consultar incluso pinchando aquí. Nos va a llevar a la página del producto donde vamos a consultar las características, evidentemente las aplicaciones más habituales, toda la documentación, todos los archivos de descarga, bueno, incluso en algunos casos vídeos de instalación, etcétera. Todo esto lo podemos consultar y nos va a dar la documentación. En este caso el PDF es libre y todo esto de aquí se solicita a través de nuestro área de descargas, pero en este caso lo vamos a pasar todo en el enlace, porque todo esto está incluido en la biblioteca que os vamos a facilitar. Serían detalles en AutoCAD, cerramiento creado en Hulk, en la herramienta unificada Linear Calendar, y el cerramiento creado en Cipeterm HE+, que es otro de los programas reconocidos por el Ministerio para la certificación energética de edificios, por el procedimiento general. Bien. Quería mostraros esta herramienta porque, aunque está enfocada, como bien pone aquí, al nuevo código técnico, afecta en alguna parte, como hemos visto, a la rehabilitación energética. ¿De acuerdo? Pero realmente la herramienta objeto digamos, del seminario de hoy, ¿vale? O más directamente relacionado sería esta. Vamos a verla aquí. Vamos a poner un poquito más para abajo, a ver si podemos verlo toda la vez. Estupendo aquí. Bien, esto es una herramienta, es una especie de simulador que me va a estimar la reducción de consumo de energía primaria no renovable y de demanda energética, es decir, lo que necesito para saber si puedo tener acceso a las ayudas en tiempo real sobre 4 tipos de edificios que ahora vais a ver y en función de la zona climática. Me ha venido muy bien explicar lo del ANEJOE y del otro prontuario porque vais a entender perfectamente qué criterios ha tenido en cuenta la herramienta a la hora de añadir aislamiento cuando se lo hemos dicho. ¿Vale? Bien. Como veis ahí, son a través de desplegables igualmente y lo primero que tenemos que hacer es escoger tipo de edificio. Bueno, estas herramientas, lo bueno que son herramientas web que podemos ir modificando, ampliando y mejorando con el tiempo, pero en principio la hemos arrancado como veis ahí. Tenemos 4 tipos de viviendas. Hemos separado entre vivienda unifamiliar y bloque de viviendas y dentro de estos entre medianeras o exentos, más que nada para ver un poco la eficacia de tener medianeras o no, o la eficacia de colocar aislamientos, sobre todo pensando en los bloques de edificios bajo forjados, en comparación a las unifamiliares, por ejemplo, que no es posible colocarlo sobre el forjado, etcétera. Ese tipo de cosas. Y sobre todo, evidentemente, cuando tenemos 4 fachadas, pues sin contar los huecos, pues evidentemente el aislamiento de fachada va a pesar mucho más en un edificio aislado que entre medianeras, ¿no? Bien, vamos a escoger, por ejemplo, vivienda unifamiliar aislada, ¿no? En el primer caso. Fijaros cómo tenemos ahí un poco el dibujo, donde luego cuando entremos a incorporar actuaciones nos la va a marcar en rojo. Y ahora zona climática. Esto es lo que requiere un pelín más de atención y ya estarás entendida la herramienta. Como decía antes, adición de aislamiento térmico en una fachada es una actuación, como tal, ¿no? Eso es una actuación. ¿Qué espesor? Entonces, puedo empezar a poner espesores y las combinaciones serán infinitas. Porque hay que tener en cuenta que a la hora de la rehabilitación energética, nosotros estamos hablando del aislamiento, de los cerramientos, pero luego están las carpinterías, luego están los equipos y las instalaciones, hay más parámetros, ¿vale? Para solucionar. Entonces, es muy complejo empezar a calcular espesores sin más. Entonces, lo que hace la herramienta es fijar un espesor por zona climática. Entonces, si ponemos la B, estamos en las mismas de antes. En primer lugar, me va a calcular esa vivienda considerando que no lleva aislamiento en los cerramientos, es decir, es anterior del código técnico, y en este caso con carpinterías de aluminio en huecos. Puede modificar un poco los parámetros que hay que fijar para poder hacer un cálculo, ¿vale? Se han cogido cosas estándares del mercado, en función de si es vivienda o edificio puede cambiar. En este caso el equipo es una caldera eléctrica para CC y splits de aire acondicionado.
se puede pensar, es que mi edificio no tiene eso. Bueno, aquí lo que lo que se va a calcular es un porcentaje de mejora sobre algo, no el valor absoluto. Con lo cual, bueno, pues si a lo mejor en vez de un split hubiera un radiador eléctrico, pues quizás se notaría más, porque es menos eficiente un radiador eléctrico. No sé, lo que quiero decir es que hay que fijar unos parámetros que nosotros no vamos a atacar y no vamos a hacer nada con ellos para, digamos, valorar la eficacia de las otras soluciones. Pero eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que cuando ponemos, por ejemplo, una zona climática y un tipo de vivienda, el programa nos va a considerar unos datos por defecto que no se pueden modificar, ¿de acuerdo? De todos modos, como decía, luego veremos que esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en un programa reconocido, hay que meter los datos correctamente, hay que calcular, pero esto es simplemente un predimensionado rápido para saber dónde está la chicha, dónde puedo meter un aislamiento y dónde es más efectivo en función de la tipo de casa y dónde puedo coger menos consumo. Eh, Se puede ver de un poquito, de una manera un poquito más rápida, ¿no? Sirve para eso, básicamente. Entonces, eh, cuando una vez que colocamos el tipo de vivienda y colocamos la zona climática, con esos parámetros fijos, lo que va a hacer la herramienta es darnos unos datos de partida. Unos datos de partida que son el dato de consumo de energía primaria no renovable con su letra y el dato de demanda energética, en este caso desglosado con los indicadores parciales de calefacción, disculpar, y refrigeración. No lo he dicho, lo digo ahora porque me estoy quedando un poco sin voz. Bueno, estoy con COVID y llevo un par de días bastante fastidiado, pero bueno, viendo bueno, pues las inscripciones que habían, hemos intentado llevarlo esto para adelante, pero bueno, si veis que paro o que se me va un poquito la voz, disculpad porque he pasado un par de días fastidiado y ahora estoy un poquito con paracetamol, ¿de acuerdo? Afortunadamente lo estoy pasando como si fuera una gripe, sin más. Bien, como decía, el programa, una vez que yo selecciono la vivienda, el tipo de vivienda y la zona climática, me va a dar un dato en la situación original. Y ese dato va a ser consumo de energía primaria no renovable y la demanda energética desglosada en calefacción, refrigeración y la demanda global, que sería esta, ¿correcta? Vale. Cuando yo empiece a añadir actuaciones, a mejorar los cerramientos, ¿no? Añadir aislamiento en una fachada o en una cubierta, pues automáticamente me va a aparecer el porcentaje de mejora y el dato que se reduce el consumo y la demanda, que son precisamente los dos datos, como decía antes, que el Real Decreto me está diciendo que tengo que conseguir, ¿no? Aquí, supongo, empezamos con las fachadas. Se va a la vista el SATE, ¿no? Obviamente. El SATE es el sistema más eficiente, más que nada porque el aislamiento va continuo por el exterior de la fachada, con lo cual los puentes térmicos lo resuelve, o prácticamente lo resuelve, sobre todo encuentros de fachada forjado, pilares integrados de fachada, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que el SATE no siempre es viable y no siempre se va a poder hacer. Hay edificios de ladrillo visto, hay edificios con fachadas protegidas, hay proyectos que el coste no da para un SATE y otras cuestiones que habrá que buscar otras alternativas. Por eso veis que hay SATE, hay tratos al interior y hay insufla de cámaras. No solo hay SATE. Pero obviamente el SATE va a ser lo más eficaz, eso está claro. Vamos a colocar un SATE. Pues fijaros, el programa ha considerado un SATE. ¿De cuánto? Pues de 60 milímetros de nuestro producto idóneo para el SATE, que en este caso lo podemos ver. Yo voy a ir, habéis visto que es una jornada técnica, pero bueno, obviamente vamos a ir haciendo mención a algunos de nuestros productos que están incorporados en todas estas herramientas. Esto es una placa aislante, bueno, certificada por el Torroja en un sistema SATE, ¿de acuerdo? Con un fabricante de morteros. Ahora nos hemos dado cuenta que la mayoría de fabricantes de morteros nos compran a través directamente o a través de instaladores, etcétera, las placas. Es decir, que no hace falta que la placa esta nuestra esté encasillada con ningún sistema de morteros. Es decir,
Sí que es verdad que los sistemas SATE, el sistema normalmente es un fabricante del mortero el que lo tiene certificado por el Torroja con un ETE, Evaluación Técnica Europea o un ETA. Pero bueno, tener la tranquilidad completa que en este caso esta placa está homologado por la mayoría de fabricantes que podéis tener en la cabeza de morteros y además cumple las características porque se llevó al Torroja en su día y se homologó también con un sistema propio. Como veis ahí, las características principales son la conductividad térmica, que en este caso lo trabajamos con 0031, la resistencia a tracción perpendicular a las caras con 150 kilopascales y bueno, los formatos estándar son de 1000 por 600 y el espesor sí que es totalmente variable. Hemos suministrado placas de 20 milímetros y de 200 milímetros. No hay ningún problema y eso luego lo podremos ver en las soluciones constructivas. Era un poco para que veáis ¿por qué no? Pone aquí Grafipol SATE, pues porque el programa, ya que es la solución un SATE, pues va a buscar un producto idóneo para ese sistema. En este caso, esas placas están estabilizadas. En el reposo se dejan los bloques antes de cortarlas para que tengan una estabilidad dimensional óptima para que luego se pueda colocar en obra y al darle los revestimientos tengas las mínimas, digamos, irregularidades o las tolerancias mínimas, cosa que en un tras 2 de interior no es necesario. Era un ejemplo de por qué es ese producto y no otro el idóneo para un sistema SATE. Bien, 60 milímetros, ¿por qué? Pues porque con 60 milímetros es lo que necesitaría ese cerramiento para cumplir el H1 en función de los valores del anejo E. Por eso no ha puesto 50. Quizás hubiera puesto 50 y ahora veremos esto, ¿eh? Y hubiera dado para las ayudas, sí, pero es que esto no está enfocado para las ayudas. Sirve mucho para las ayudas, pero no está enfocado para las ayudas. Esto está enfocado simplemente para evaluar la eficacia de las soluciones constructivas en una vivienda existente o en un edificio existente. Lo digo porque se puede pensar, ¿y por qué no pone aquí 40? Pues porque se podría divagar mucho con espesores, pero hay que fijar uno. En este caso 60, luego se puede modificar, evidentemente, no en la herramienta, sino ya en el proyecto real. Y fijaros que hemos reducido un 48% el consumo. Esto es la demanda, disculpar. Un 37% el consumo de energía. O sea, en una vivienda, como hemos visto el Real Decreto, ya lo tendríamos, porque estamos hablando de un 30% y esto es un 37%, solo actuando en la fachada, añadiendo 6 centímetros de nuestra Grafipol TRSATE al exterior de la fachada y luego aplicar el resto de revestimientos que conforman el sistema, con un acabado acrílico, con un mortero decorativo, como veréis luego en las soluciones constructivas. Solo con eso podíamos conseguir las ayudas. Si no utilizáramos un SATE, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos el aislamiento por el interior, trasdosado interior, ¿de acuerdo? Fijaros cómo baja mucho, pero es por los puentes térmicos, porque el programa considera que bueno, pues en este caso que es una vivienda unifamiliar, pues el encuentro de la fachada con la cubierta y con la solera o forjado sanitario, no sé, no recuerdo cómo llegamos a hacer el modelo ese, hay puente térmico, con lo cual se puede solucionar así, añadiendo esta otra actuación y al final nos vamos a ir a un valor cercano, no igual, porque, como decía, el SAT es un sistema que el aislamiento va por el exterior y el aislamiento es de espesor continuo por el exterior. En el trasdosado interior, generalmente se coloca un espesor de cálculo, por ejemplo, 6 centímetros que había salido, vamos a ponerlo, sí, aquí nos sale 5 centímetros que nos había salido en este caso. Claro, fijaros en los frentes de forjado 30 y en los pilares 20, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en el caso de los pilares, si a mí me salen 5, 6 o 7, 8 por cálculo, pues eso es superficie útil que estoy quitando una vivienda existente. Entonces, evidentemente, en el paso de los pilares no voy a recrecer el pilar todo eso, ¿no? Pues pasando 1 centímetro o 2 es más que suficiente, sobre todo cuando se puede simplificar el cálculo apoyándonos en el documento de puentes térmicos del código técnico, como veremos después. Es decir, en un pilar importa más dar continuidad a ese puente térmico más que darle espesor, ¿vale? Lo que no interesa es llegar al pilar y no aislar.
eso sí que sigue estando el problema, pero si pasamos un par de centímetros o 3 de este tipo de productos con una conductividad térmica tan baja, es más que suficiente para resolver el problema. Luego lo veremos también en los cálculos. Y bueno, pues se puede añadir también aislamiento en el suelo. En este caso, obviamente, si es una vivienda unifamiliar y en este caso bajo el forjado no podríamos actuar, pues añadiríamos sobre el forjado. En el caso que es viable, todo esto hay que valorar si es viable en la vivienda en cuestión, por alturas útiles en este caso, etcétera, por el coste de la ejecución. En este caso, pues fijaros, al final nos vamos a ir con esas tres cosas casi a un 30%. No hemos tocado carpintería, no hemos tocado instalaciones. O sea que fijaros la eficacia de lo que es solo añadir aislamiento. Y esto lo digo y vale para todas. Una de las ventajas de actuar aquí es cuando estamos mejorando esto, estamos actuando sobre la demanda, no sobre el consumo. Porque yo el consumo energético puedo reducirlo de manera muy sencilla cambiando esas instalaciones. De manera muy sencilla. Porque son instalaciones en teoría antiguas, con rendimientos ya deteriorados y bueno, pues no son muy eficientes, ¿no? Pero la vivienda va a estar igual. Lo único es que la demanda que yo necesite, el consumo que vaya a tener para satisfacerla va a ser menor. Voy a reducir el consumo, pero la demanda se va a quedar igual. Cuando yo bajo la demanda, además de arrastrar al consumo, la ventaja que tengo también es una mejora evidente de la calidad de la vivienda, como por ejemplo el aislamiento a ruido aéreo. Si yo coloco un SATE o coloco un trasdosado interior, que al final hay que terminarlo con una placa de yeso, por ejemplo, estoy mejorando mucho el ruido aéreo de esa fachada, que en algunas situaciones era un problema, aunque no era el objetivo de la actuación, pero ya estoy matando dos pájaros de un tiro, ¿de acuerdo? Estoy mejorando el comportamiento hidrotérmico de esa fachada, estoy reduciendo la posibilidad de humedades o solucionando el problema directamente de humedades por condensaciones. Estoy mejorando el confort térmico de interior de la vivienda. Es decir, estoy dándole una calidad a la vivienda que no se la doy simplemente cambiando un equipo, que está muy bien cambiar un equipo por uno más eficiente, pero yo creo que es mejor primero resolver el aislamiento de la vivienda y luego atacar a las instalaciones y a las renovables y todos los parámetros del resto de parámetros. Voy a poner un ejemplo rápido, a lo mejor de un edificio en bloque, este mismo entre medianeras. Pues fijaros, si yo tengo la zona B, pues tengo una E, ¿de acuerdo? Con esos datos de consumo. Y yo ahora pues pongo aquí, vamos a poner otra vez el SATE, ¿no? O vamos a poner un trasdosa interior. Pues un 9%. Aquí va a costar un pelín más. Fijaros, hay un montón de puentes térmicos. Montón de puentes térmicos de pilares y de encuentros de fachada con forjado. Seguro que ese 9%, si yo ahora pongo puentes térmicos, me voy a ir a lo mejor un 30 casi. Fijaros, un 30. No lo tenía esto medido, ¿eh? Un 30. Si yo ahora quito y pongo un SATE, pues será parecido, a lo mejor, ¿no? Debería. Fachada SATE, 36, ¿correcto? Sí, es lógica la herramienta y ya os digo que aquí lo que se trata también es ver en un edificio de estas características, pues ya sé que con un SATE me voy a ir a un 30 y pico % de reducción del consumo energético y si lo hago en un suelo, pues me voy a ir a un 3. Eso es lo que quería comentar. Entonces, hay que ver, no digo que esa no sea una buena solución, quiero decir que hay que ver costes, hay que ver eficacias, ¿no?, de soluciones. Y hay que ver viabilidad también, ¿no? Entonces, siempre van a haber soluciones más eficaces que otras y, evidentemente, siempre que podamos, las haremos todas, ¿no? Siempre que se pueda mejorar todos los elementos de la envolvente, pues mucho mejor, ¿vale? Bien, pues si os parece, vamos a continuar y al final, si hay alguna duda sobre la herramienta, pues la ponemos sin más. Antes de seguir, comentaros que tenemos bibliotecas de materiales, tanto de materiales en sí, que serían aislamientos en este caso, como de cerramientos creados ya para los programas de cálculo de certificación energética. Por un lado tenemos las bibliotecas de Hulk, todo esto os los vamos a pasar en los enlaces, y luego tenemos las de Cipetera MH Plus, que aquí, si me permitís, voy a ponerme un momentito en el ordenador, porque aquí quiero presentaros que en esa herramienta estamos implementados con un botón, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Bien, como decía,
Voy a abrir el programa. Voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Por supuesto, se puede hacer lo mismo que coger una base de datos como la que veis la que os he mostrado en pantalla, importarla. Y ya tendríamos los materiales o ya tendríamos los cerramientos. Pero en este programa en concreto, el Cipeterm H Plus, que por cierto está reconocido para el procedimiento general por el Ministerio, para la certificación energética y el cumplimiento del H1 y H0, si yo me voy a la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Fijaros, me voy aquí a un ejemplo de los que vienen con la instalación del programa, ¿no? O sea, yo no he instalado nada aquí. Fijaros, si yo selecciono en la biblioteca los cerramientos y me voy a la fachada, que fijaros que esto a la fachada del edificio este que pone aquí, hago doble clic y tengo los materiales. Bueno, lo primero que quería comentar es que intentar siempre, y sobre todo en la rehabilitación energética, donde luego hay que presentar, en la administración hay que presentar una memoria técnica con los materiales y demás que se van a utilizar materiales reales, no genéricos. Este es el caso más claro, es una lana mineral de 0031 donde no vais a encontrarla en la calle porque no se comercializa con esa conductividad. Y si se comercializa va a ser muy difícil de conseguir. Vamos, yo no la he visto. Entonces, trabajamos con esto todos los días. Con lo cual, estar atentos a estas cosas e intentar trabajar con materiales reales. Hay dos opciones, o lo que vais a ver ahora, o coger la ficha técnica y crear un material. Es muy sencillo. Al más, y creamos un material, le damos los valores de la ficha técnica y si falta alguno, se los pedimos al fabricante y lo hacéis bien porque luego a la hora de comprarlo el material, pues se podrá encontrar. Y entonces estamos diciendo lo que realmente hemos calculado. Bien, si yo ahora entro aquí a esta lana, pues tengo la posibilidad de cambiar yo los datos, en este caso la conductividad, o lo que puedo hacer también es pinchar en uno de los bases de datos que están implementadas en el programa. Estos son botoncitos que están dentro del programa. Y uno de ellos es el nuestro de Valero. Si pincháis aquí veréis grupo Valero y en este caso pues vamos a poder encontrar dentro de los materiales el más idóneo, que en este caso si es una fachada de 0031 el material, pues vamos a ir a este, que es un material real que se puede comprar y así lo tenemos resuelto el tema y hemos resuelto ese cerramiento sin modificar la U en el mismo espesor. ¿Vale? Esto es un consejo que yo os doy, utilizar materiales reales, más que genéricos. Y eso vale para todos los materiales, no solo para los aislamientos. Bien, y además, aparte de los materiales, que es el botoncito que tienes que apretar dentro de cada cerramiento, si nos vamos fuera del árbol y pinchamos aquí en Valero, nos da la posibilidad de importarnos o descargarnos o añadir al edificio un cerramiento completo de toda la biblioteca completa que tenemos, que son 600 y pico detalles, si no recuerdo mal, para 6 zonas climáticas, pues 2000 y pico combinaciones. Son 3000, 6 por 6, 36, tendríamos pues eso, pues a lo mejor 6000 y pico combinaciones fácilmente. Todo esto lo vais a tener repito, no lo digo más, lo he dicho varias veces, pero sí, lo vamos a dejar todo en la biblioteca. Entonces yo ahora pincho aquí, escojo la zona climática y lo puedo añadir de tal manera que ya tenéis el cerramiento creado. Bueno, al final todo esto es con el objetivo que a la hora de prescripción o en el caso de rehabilitación, de definir la envolvente del edificio tras las mejoras, que se utilicen materiales reales. Bien, volvemos a la presentación. Pues ya hemos terminado con esta parte, ¿de acuerdo? Y vamos a ir ya a la parte final, que sería son menos cuarto. Vale, vamos bien. Sería soluciones constructivas. Vamos a ver algún ejemplo y como luego tenemos una ronda de preguntas, pues si queda alguna duda, pues lo vemos tranquilamente. Y sí que me quiero dejar los últimos, aunque sean 10 minutos, para el caso práctico antes de la ronda de preguntas, porque creo que es muy interesante que lo veáis. Bien, empezamos, pues mira, con el SATE. Como hemos estado hablando del SATE bastante, vamos a ir con el SATE. Fijaros que el SATE es un sistema donde nosotros fabricamos un panel aislante que es un componente de varios. Es un sistema de aislamiento térmico por el exterior, donde las placas aislantes se fijan a la hoja, al soporte resistente, que en este caso pues sería la fachada ya terminada, pues bueno,
la hoja de ladrillo con el enfoscado exterior, un monocapa, etcétera, lo que sea, y se fijarían con una combinación de adhesivo, y este adhesivo es un mortero adhesivo flexible, se denomina como mortero base de los sistemas SATE, que utilizan EPS obviamente, y una fijación mecánica que serían determinadas fijaciones por placa en función del sistema, ¿vale? Pueden ir 4 o 5 fijaciones por placa, ¿de acuerdo? Y luego ya pues van una serie de capas, aquí va una capa de mortero flexible adhesivo, el mismo mortero que se ha utilizado para adherir las placas con una malla, como a modo de capa intermedia, y luego pues una imprimación o no, dependiendo del color exterior, y luego pues hay diferentes tipos de acabados, sobre todo morteros decorativos, morteros acrílicos de poco espesor y bastante flexibles, ¿vale? Esto sería el sistema. Como os decía, nosotros tenemos placas de 0031 de Grafipol, y tenemos placas de 0036, que sería el EPS convencional blanco, ¿vale? Os pongo algunas fotos de obra para que veáis. Por ejemplo, esta es una obra en Guipúzcoa, que ayer la puse en la jornada técnica ahí, para que veáis, ¿no?, los espesores, es una barbaridad. Pero bueno, nosotros no tenemos ningún problema en fabricar cualquier espesor sin perder conductividad. Esta es otra característica interesante del Grafipol, que podemos fabricar cualquier espesor y la conductividad térmica es invariable, es decir, es intacta en cualquier espesor, cosa que a lo mejor quizás en otros materiales no se pueda conseguir. Bueno, pues esto sería una obra en Valencia también, para que veáis un poco cómo sería la colocación, aunque es obra nueva, pero bueno, vale. Mira, esto para rehabilitación energética, fijaros, este sería un caso. Aquí espesores más bajitos. Esto es una obra también, no, esto es la zona aquí de Javia, creo que es, zona más cercana. Y bueno, pues nada, aquí tenemos también, vamos a ver, para que veáis un poco, esta me gusta ver, que se ve un poco las capas, ¿no? Vemos el ladrillo, vemos el panel aislante y ya vemos el revestimiento de tipo SATE ya con las capas. No tiene más. Al final nosotros, ya te digo, nosotros somos suministradores del panel aislante, que en este caso es el Grafipol SATE. En el caso del interior, aquí sí que aportamos alguna cosa mucho más interesante que simplemente un panel de calidad como es el otro. Aquí damos alguna cosa como la que vamos a ver. Si mi compi me lleva aquí, los paneles SATE son de 1000 por 600, ¿de acuerdo? Pues porque hay que dejarlos en reposo, hay que sanearlos, tiene un proceso un poquito más delicado, porque como decía, el panel SATE luego va con un revestimiento exterior directo de un mortero muy finito, tiene que tener cierta regularidad y unas tolerancias, según la normativa, muy justitas. En cambio, en los tratosados interiores no hace falta esto. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer formatos especiales. Esto es súper interesante, sobre todo en la rehabilitación energética. ¿Por qué? Porque damos la posibilidad al cliente de servir a obra las placas así, de 2 metros, de 2,33, de 2,89, de 3 metros, de 3,50. Entonces, pues al final no vamos a tener una junta arriba porque vamos a ir de suelo a techo terminado, ¿de acuerdo? Va a ser mucho mejor para colocar. Voy a utilizar menos fijaciones o adhesivo. Nuestra recomendación es siempre adhesivo, y menos en rehabilitación, que hay que ir perforando las paredes. Se puede pegar con un adhesivo cementoso, y si queremos algo más fuerte, cualquier adhesivo polímero o cualquier espuma de poliuretano, cualquier un poquito más potente que el adhesivo cementoso. Sobre todo en rehabilitación también se trabaja mucho este tipo de adhesivos por la comodidad, ¿no? Para que sea un poquito más de montaje, digamos, de ferretería, ¿no? No tan... Porque al final esto, si va con un tratosa de placas, pues no tengo que hacer cemento en casa, no tengo que ensuciar tanto, es decir, mucho más sencillo a la hora de ejecutar, en algunos casos, no en todos. Estoy hablando también de rehabilitaciones pequeñitas, de dormitorio, a lo mejor una fachada que da del salón, etcétera, ¿no? Entonces, placas a medida, media madera, corte perimetral con un mecanizado que permite encajar las piezas. Fijaros esta placa que está ahí, se queda. Es decir, si tuviéramos placas de algunos materiales de 1 metro por 1 metro, pues tengo que ir colocándolos todos porque se me pueden caer, anclándolos, es más engorroso. Entonces la colocación de esta la verdad es que muy interesante, y es una de las cosas que los clientes más nos agradecen, sobre todo en obra. Voy a poner algunas fotos de esto para que veáis lo que es, ¿no?
Fijaros, aunque esto en este caso es una obra nueva, pero para que veáis un poco la fijación mediante adhesivo, mediante cemento cola, en este caso, al paramento, que en este caso pues ya sería la hoja exterior por la cara interior sobre el enfoscado de mortero. Para rehabilitación energética, lo habitual es acabar con un trasdosado autoportante de placas o directo de placas. Luego lo veremos que se puede hacer de las dos maneras. Casi mejor autoportante para poder resolver bien las cajas de los enchufes, los interruptores y demás. No es habitual colocar un tabique de ladrillo. En algún caso sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo casualmente estoy de reformas en casa y en la fachada lo he acabado con un trasdosado de un ladrillo, un tabique del 7, pero porque necesitaba un apoyo para la carpintería de PVC que era muy ancha. Pero en el resto de casos, si no es necesario, lo más limpio, fácil y rápido y cómodo es colocar un trasdosado autoportante, que como veis ahí va independiente de nuestro panel, ¿de acuerdo? Sería forrar toda la pared existente con Grafipol de diferentes conductividades, calidades, eso ya se puede ver, formatos especiales a medida, continuidad, no hay puentes térmicos, da también una barrera muy importante, tanto térmica, acústica y de humedades, con respecto a la perfilería, que también está bien, ¿no? Separar un poquito todos esos puentes que os he comentado. Y la combinación esta es muy buena. Tenemos algún ensayo acústico, por ejemplo, a ruido aéreo de esta solución que da hasta 60 decibelios con una fábrica de ladrillo de medio pie, Grafipol de 5 centímetros y un tratos autoportante de placas. Evidentemente se puede colocar o se debería o queda mejor colocar lanas minerales, aunque no son productos que nosotros suministremos ni fabriquemos, pero para colocar entre los montantes, pues entiendo que sobre todo para quitar el posible sonido de hueco, ¿no? que puede quedar en esa cámara, puede estar bien, ¿vale? Pero bueno, añadido, sería la combinación de las dos cosas. Como veis ahí, pues bueno, espesores tampoco tenemos ninguna limitación, desde un 2-3 centímetros para forrar un pilar hasta, fijaros, las placas de 20 centímetros que se pueden vender en zonas como León o no sé, Ciudad Real, zonas o Burgos. Luego tendríamos, bueno, la solución ya la habéis visto, ¿no? En este caso, como es una vivienda asistente, pues arrancaríamos, lo normal es que arrancáramos, no sale el 3D. Bien, tenemos estas dos cuestiones. Dejadme un pequeño inciso para incorporar esta solución que sería un aislamiento termoacústico. Y para ello, aunque os he dejado un vídeo muy bien explicado, sé que esto es para rehabilitación energética, pero sí que hay situaciones, lo digo porque me ha pasado en casa, donde hay alguna pared, sobre todo dormitorio, que enfrenta a un dormitorio de un vecino o alguna fachada que dé a una calle que tenga mucho ruido de que esté ahí en la calle, por el tráfico, etcétera, donde si queremos darle un plus y reducir el ruido aéreo de una manera muy eficaz, os voy a presentar un producto en un minuto para que lo conozcáis. Esto sería el TR5, ¿de acuerdo? Y esto es un producto que por sí solo reduce el ruido aéreo considerablemente. Cualquier panel que pongamos, esto, XPS, lana de roca, poliuretano, pues algo va a hacer, ¿no? Porque al final le estás añadiendo en una cámara un aislamiento que está rellenando el hueco, etcétera. Pero estos materiales no pesan. Entonces, a ruido aéreo tampoco van a aportar mucho. Va a hacer un poquito más que el conjunto funcione mejor. Pero fijaros que son dos plaquitas de Grafipol a las que se le ha incorporado una lámina pesada de EPDM. ¿Lo veis ahí? Entonces, si yo tengo, imaginaros que tengo la pared existente, ¿de acuerdo? Entonces yo coloco esto pegado directamente. Ahora pondré algunas fotografías. Entonces, como concepto está muy bien, porque tengo masa del yeso terminado, ¿no? Muelle, porque esto es un elemento ciertamente amortiguador, ¿no? Fijaros que no es muy rígido. Masa, muelle y luego masa con la placa de yeso o con el trasdosado, porque va trasdosado con perfiles y la placa de yeso. Con lo cual tengo ahí una serie de capas intercaladas entre masa y muelle que funcionan muy bien para reducir el ruido aéreo. Eso por un lado. Y segundo, porque esto pesa, ¿no? Esto es una lámina pesada, acústica, de gran calidad, SPDM,
que por sí sola reduce el ruido aéreo. De hecho, esto se utiliza bueno, pues en automovilística, en industria también, en muchos elementos industriales donde se quiera reducir el ruido con poco espesor, pues se utilizan este tipo de placas. Entonces, ya os digo que no para todas las situaciones, pero donde queremos añadir un aislamiento acústico a ruido aéreo en este caso, al aislamiento térmico, estas son placas muy interesantes. Os dejo un vídeo de la instalación, ya lo veréis tranquilamente. Algún ensayo hemos hecho de mejora de 16 decibelios, que es mucho a ruido aéreo sobre pared existente, y la conductividad térmica del panel, que es la del poliestireno, en este caso Grafipol, es de 0,032. Se desprecia la conductividad térmica del EPDM por su bajo espesor y porque tampoco es muy buena. Entonces, para los cálculos directamente tenemos en cuenta y el otro lo despreciamos. Fotografías de obra. En este caso sí que como esto pesa bastante y son placas que no podemos hacerlas a medida para apoyarlas en el suelo hasta el techo como las otras, por el tema de la EPDM, aquí vamos a buscar siempre adhesivos más potentes. Esto es un adhesivo polímero y entonces es un adhesivo pues realmente muy potente. Fijaros que está el instalador poniendo las placas en una pared de yeso terminada, una pared de yeso y pintada, o sea, la adherencia no es lo mismo que un hormigón o un ladrillo. Gracias a la media madera también, que nos lo he dicho, que lo fabricamos mecanizadas lateralmente para minimizar. Esto sí que me voy a ir otra vez aquí, porque es importante. Estoy mareando a mi compañero de marketing. Fijaros, la media madera hace que yo cuando vaya instalando el producto, no tengo otra de estas, pero fijaros que, no sé si se ve, cuando yo hago así, estoy solapando siempre la lámina, que es lo interesante, siempre la lámina. Entonces no va a haber puente acústico. No va a haber puente acústico, que es para lo que esto está hecho, sobre todo para la acústica. Entonces, si yo pongo este material, que tiene un coste porque son productos más específicos, y lo dejo así, pues al final no me está solucionando el problema. Tiene que estar solapado, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y segundo, la fijación. Si yo me gasto el dinero en un producto que lleva una lámina y la perforo, pues tampoco tiene mucho sentido. Si no tuviera más opciones, lo tengo que hacer. Pero en este caso, gracias a la gran adherencia de las placas y a este tipo de adhesivos, pues podemos hacerlo. De hecho, fijaros dónde en estas situaciones se ha pegado a una pared existente y luego se ha colocado un trasdosado autoportante. Se puede, por siempre, en cualquier caso, se va a poder hacer un trasdosado autoportante independiente con sus canales y montantes y placa de yeso atornillada a estos, con lana, evidentemente, entre los montantes, o no, eso ya es decisión del cliente. Y en este caso, algún plus que no da otras soluciones. Es decir, tú puedes pegar cualquier placa directamente al panel nuestro, directamente. Sea una placa de yeso, como veis ahí, sea una placa de madera, un friso, un tablero, no sé, cerámicos incluso. Creo que hay alguna imagen, fijaros. Ese cerámico está pegado, es un revestimiento cerámico de 1 centímetro que pesa bastante y se queda perfecto. Entonces, la única pega de esta solución es que las cajas de los enchufes que hayan en esa pared, pues tengo que cajearlas, porque no me da para luego sacarlas fuera. En cambio, si yo hago un tratos autoportante con sus perfiles, puedo sacar un agujerito y sacar los cables, pasarlos al panel, con lo cual el puente acústico se reduce mucho y luego ya poner la caja entre la placa de yeso y los perfiles, ¿de acuerdo? Digamos que la solución queda mejor por los huecos. Si no es por los huecos, tampoco se nota tanto. Y tener en cuenta que aquí estamos hablando de 5 centímetros, más o menos, 42 milímetros que tiene el panel, más 1,3 de una placa de yeso, podrían irte a 5,5 centímetros y aquí te vas a ir, en otro caso, a 10. Dependiendo de la vivienda y del espacio que tengamos útil, podemos irnos a esta solución o podemos irnos a la otra. Y esto vale para el panel que no sea acústico, ¿vale? Lo he dicho para el acústico por aprovechar, porque sé que va a haber trabajos que tengáis, que hay una vivienda, que hay un dormitorio que además es que oigo al vecino por la noche o me tumbo a ver la tele y oigo cómo carga el móvil y de todo, ¿no? Entonces, para quitar ese problema puntual, esto es una maravilla, la verdad. Bueno, hemos visto trasdosados, hemos visto SATE, hemos visto las medianeras, el acústico.
tema de los puentes térmicos es complicado. Es complicado en viviendas existentes. Vamos a ver algún ejemplo. El tema de los pilares no me preocupa tanto porque al final, cuando tú haces un tratosado por dentro, pues siempre cuando llegues al pilar puedes pedir placas, nos podéis pedir placas más finitas para no tener que recreceros mucho. El tema de los frentes forjados es más delicado, ¿de acuerdo? Va a haber proyectos donde no se puede hacer nada y entonces una de las alternativas para cuando no se pueda hacer nada por fuera, por el exterior, porque la solución estándar que tenemos nosotros para digamos, obra nueva, ¿no? O para rehabilitación que podamos picar el frente forjado, añadir aislamiento y volver a enfoscar, es esta, ¿no? Que supongo que no voy a entrar mucho porque esto era más de obra nueva y tampoco voy a repetir con el otro seminario. Pero sí que quiero comentar que en los casos donde no pueda actuar sobre el frente de forjado, hay una solución que tanto a efectos de cálculo como a efectos reales es bastante, compensa bastante el no poner ahí aislamiento, ¿no? Sería colocar bandas perimetrales. Bandas perimetrales en el techo y en el suelo de aproximadamente 1 metro y evidentemente enlazarlas con el aislamiento que ya estemos haciendo de fachada. Sería esta solución más o menos, faltaría el del suelo. Esa especie de U compensa un poco el no poner el aislamiento en el frente forjado. ¿Por qué 1 metro? Si habéis calculado en TERM alguna vez, TERM es un programita para calcular puentes térmicos, más bien para analizar puentes térmicos. Nosotros lo calculamos luego ahora lo vais a ver aquí, con la formulita que aparece os lo vamos a pasar también, a ver si la tenemos aquí. Bueno, en la calculadora la tenéis. Os voy a pasar una calculadora donde tenéis un Excel y podéis meter los datos del TERM y os calcula el puente térmico, la transmitancia térmica lineal. Bueno, esto es lo que quería decir. Al final, tú cuando estás añadiendo una banda de 1 metro, aquí era continuo pues porque en este proyecto iba todo el aislamiento en el suelo. No sé si habría suelo radiante o directamente aislamiento bajo el recrecido de mortero, pero en este metro tú cuando vas aumentando, pues al final fijaros como las flechitas ya van disminuyendo. Ya llega un momento que aunque meta 7 metros, me va a hacer prácticamente lo mismo, con lo cual lo estándar es decir 1 metro. Luego hay que ver proyectos, porque si yo ya estoy ahí, tengo espacio y puedo pedir las placas de 1,50 o de 2 metros, pues las pongo de 2 metros, más hará. Pero realmente a partir de 1 metro es cuando, o sea, hasta 1 metro es cuando realmente la efectividad es máxima, ¿de acuerdo? Y entonces sería pues colocar banda bajo techo, que eso siempre, casi siempre va a ser posible, o muchas veces, siempre que haya falso techo, se retira el falso techo, se coloca el aislamiento, se vuelve a colocar el falso techo, y en los suelos pues es más complejo, pero bueno, en algunas ocasiones sí que habrá espacio para hacerlo. Soluciones alternativas. Evidentemente, cuando hay un SATE, todo esto no hace falta. Por eso decía antes lo del SATE. En rehabilitación energética, pues el SATE es muy eficiente porque te va a quitar todos estos problemas. Hemos ido por aquí, vamos a ver un momentito en los suelos. Últimamente en Madrid nos han contactado bastantes promotores que estaban haciendo cambios de usos, comprando locales y haciendo cambios de usos. Se querían acoger a la rehabilitación energética, bueno, y ahí sí que están aislando mucho los suelos, muchísimo. Entonces, además superficies muy grandes. Entonces, pues este es un producto muy interesante para estas situaciones. En viviendas no digo que no. Evidentemente, un edificio de viviendas donde las alturas y las cotas están ya hechas, pues es difícil. Pero plantas bajas, unifamiliares, que haya espacio y sobre todo locales, etcétera, pues si tenéis que aislar algún suelo, este es el producto. Sería el Grafipol Thermo Impact, tiene la resistencia a compresión. ¿Qué dice la norma? Esto lo pongo un momentito porque siempre hay dudas con la compresión de este producto. Igual lo conocéis de alguna obra. Y la duda era, ¿es que esto, la compresión cumple? Sí, cumple, sí. Cumple la recomendación de esta norma UNE que tenéis aquí arriba, porque el código técnico no se mete en las resistencias mecánicas de los paneles aislantes. De hecho, en suelos flotantes lo desprecia directamente. Se coloca lana de roca en suelo y se coloca el polietileno reticulado, que son productos infinitamente menos resistentes a compresión que este. Pero bueno, para irnos a algo concreto, hay una norma UNE que nos va a dar valores recomendados, en este caso en kilopascales, que son, hay que multiplicar por 10 para sacar los kilos por metro cuadrado, en función de la aplicación. Entonces, en suelos, tanto aislante bajo pavimento como aislamiento de suelos radiantes, 100 kilopascales, que son 10.000 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Si ya nos vamos a cubiertas invertidas, cubiertas planas transitables, etcétera, todo esto ya son 200 y demás. En el único caso que viene 300 sería en tráfico rodado. Nosotros ahí no tenemos producto. Lo digo porque hay muchas veces, no es que en proyecto vienen 300 kPa. Bueno, 300 es una característica de un material, que en ese caso es el XPS, pero no tiene el por qué ir ese material.
O sea, esa es una característica de ese material, pero no hay ninguna norma donde me diga que aquí tienen que ir 300. Sobre todo cuando hay una norma que me dice que con 100 es más que suficiente y encima el aislamiento del producto es mejor, ¿no? Porque la conductividad térmica es más baja. Para que vea que hay alternativas a lo que tradicionalmente se ha venido utilizando en el mercado. Este, ya os digo, para obra nueva ahora mismo es de los productos más vendidos y para rehabilitación, ya os digo, en zonas del norte que están los cambios de uso y demás, pues sí, para suelos también es un producto muy interesante. Se puede hacer también en cualquier espesor, ¿de acuerdo? Y luego, ya entrando más en la ejecución, pues como son paneles y no son rollos, ¿no? O sea, no son rollos solapados. Estamos desarrollando una cosita que ya en los próximos seminarios ya os lo comentaremos, pero en principio son paneles que pueden ir machimbrados para encajarlos bien y demás, pero son paneles. A esto conviene colocarle un plástico superiormente, que sería un film de polietileno, Galga 400, Galga 600, es suficiente como el que ves en la imagen, y nada, para recibir el mortero, la capa de mortero que sirve de base para el pavimento, ¿de acuerdo? En algunos casos, como aquí, con un mortero seco, un plastón, pues se puede echar directamente. No, no es un problema de que el material en sí absorba agua, es un problema de que se te puede colar la lechada por las juntas y empezar a movértelo todo. Es por eso, sin más. Si os sale una obra y tenéis que colocarlo, pues que sepáis que la solución sería placas simplemente apoyadas sobre el suelo existente, pensando en rehabilitación, y encima un plástico y luego una capa de mortero de un espesor mínimo para que sea de garantías al pavimento, ¿no? De que no fisure luego. Son 4 o 5 centímetros. Creo que hay unos morteros de alta resistencia preparados para rehabilitación donde el sistema se va a bajar el espesor. En nuestro caso no hay problema porque podemos fabricar cualquier espesor. Y también lo vendemos mucho para bajo suelo radiante. Esto es una placa de suelo radiante que lleva sus tetones y digamos, su sistema preparado para colocar las conducciones, y bajo esto, para evitar las pérdidas energéticas de esos tubos de agua caliente, se coloca muchas veces aislamiento, en este caso nuestro Thermoimpact, ¿no? Grafipol Thermoimpact, como veis ahí. Hemos visto suelos, hemos visto fachadas por el exterior, por el interior, puentes térmicos, nos quedan simplemente cubiertas y caso práctico y terminamos. Cubiertas. Bueno, por el interior sí que comentaros que es una de las ventajas de Grafipol, como he dicho, es que se pueda pegar. Parece un tema menor, pero es que no lo es. No lo es porque hay muchos productos que hay que anclarlos y anclarlos siempre perjudica a la solución. Siempre perjudica a la solución. Habrá situaciones donde hay que anclarlo, pues se ancla, no pasa nada. Si esto se puede anclar como un sate, se coloca la roseta sin más. Pero si podemos evitarlo, mejor, ¿no? Entonces, podemos pegarlo por la gran adherencia del producto. Fijaros que te permite pegarlo y que se quede todo pegado sin ningún tipo de fijación mecánica. Esto es un centro comercial en Sevilla que iban pues, como 4.000 metros por planta, pues una barbaridad de metros, y quedó de maravilla. Además, en ese caso también se enlució con un yeso directamente, ¿no? Por el tema del fuego. Luego, lo normal es que sea así, ¿no? Que sea un falso techo y más en rehabilitación energética. Entonces, pues eso, se coloca un falso techo, primero se coloca el aislamiento, es lo suyo, si no luego muy complicado, y luego pues el falso techo. Entonces, pues nada, se deja la cámara de aire para el paso de instalaciones o lo que tenga que haber y sin más. Entonces, tanto en perímetro para el tema de los puentes térmicos como todo el techo, hay veces techo de la vivienda de la última planta que da con la cubierta, o locales, muchos locales que tienen una vivienda arriba o no, o muchas viviendas que se quedan también con una cubierta arriba, como vais a ver en el ejemplo, sin aislar, pues todas estas situaciones es muy interesante aislarlas por debajo. También es menos costoso que levantar la cubierta, colocar aislamiento y volverla a poner, como sería el caso que os voy a mostrar, que sería pues nada, una cubierta transitable o no transitable plana. Nuestro producto sería el Donpol verde hidrófobo, ¿de acuerdo? 200 kilopascales, 0,032 y baja absorción de agua para colocar en una cubierta invertida, ¿no? En las cubiertas invertidas se impermeabiliza primero. En este caso, una rehabilitación se entiende que si no hay problemas de goteras, ya está impermeabilizado, pues la rehabilitación sería levantar la capa de protección, si es grava, retirarla, si es pavimento, pues levantar el pavimento, evidentemente,
picar la capa de compresión y pues lo suyo sería ver si hay aislamiento y si no lo hay, poner, por ejemplo, el Don Paul verde sobre la impermeabilización, ya que estamos, revisarla, poner el Don Paul verde y luego, pues, si es una cubierta de grava, se colocaría un geotextil y luego la grava, y si es una cubierta transitable, una terraza, pues se colocaría el geotextil y luego una capa de mortero, pues, como esto. Y luego el pavimento. ¿Se podría aislar encima de la cubierta existente? Sí, pues sin más. Se colocaría simplemente apoyado y luego todas las capas. Habría las dos opciones, retirar y colocar o añadir sobre lo que hay. Pero como el producto está apto para cubiertas invertidas, donde está expuesto a la humedad, incluso se puede mojar, no hay ningún problema. Y en cubiertas inclinadas, pues lo mismo. Pues o retiramos la cubierta y aquí tengo algunas fotografías de obra nueva, porque ya os digo que la rehabilitación pues está empezando ahora, la rehabilitación energética, sobre todo son de obra nueva, pero bueno, tenemos productos para colocar la teja encima que van gregados, como el azul que veis ahí, y tenemos productos para colocar bajo teja con rastel, que aquí sería el rastel, no se ve, pero bueno, los rasteles van luego y la teja encima de los rasteles, o entre los rasteles, que en este caso, como no va a estar expuesta a cargas, porque luego va un panel apoyado en los rasteles, el producto que vaya entre los rasteles a compresión me da lo mismo, con lo cual podemos ir al de fachadas, por ejemplo, que es más económico. Lo digo que porque, por ejemplo, pues fijaros, este cubiertas inclinadas tiene 150 kilopascales y cuanto más kilopascales, obviamente, más coste porque más densidad lleva el material, ¿vale? Pero bueno, habría que ver cada caso en concreto. Bien, pues yo creo que no me dejo nada y que voy a mostraros en un momentito el caso práctico. Nos hemos ido un pelín de tiempo, pero bueno, son y cuarto. Vamos a ver si esto lo hago en 10 minutitos. ¿Las preguntas cómo van, Joan? Uy, ¿no hay preguntas aún? Pues ahora veremos. Vale, voy a mostraros el caso práctico. Bueno, como os decía, esto es un caso práctico de una vivienda real, ¿vale? Una vivienda situada en el norte de la provincia de Alicante, ¿de acuerdo? Por cierto, aprovecho hoy en el foro en el que estamos para decir que personalmente creo que uno de las profesiones idóneas para hacer este tipo de trabajos es un arquitecto o arquitecta técnica, más que nada porque detalles constructivos, bajo mi modesta opinión, creo que sabemos bastante y es de las cosas más importantes. Los elementos constructivos que componen la envolvente, que es donde hay que atacar primero, y la puesta en obra de las soluciones, ¿vale? Y sobre todo, y también, por supuesto, los cálculos, sin duda. eh, Estamos calculando muchos con estos programas de cálculo. Este caso ha sido con C3X, que es más simplificado, pero creo que es interesante este campo que se está abriendo ahora para los compañeros y las compañeras. Bueno, pues os he puesto un ejemplo de informe de lo que yo pienso que más o menos habría que hacer para toda la gestión de ayudas. Por cierto, el otro día me descargué de la Generalitat, de la Consellería, un impreso con la solicitud de las ayudas, ¿no? Y bueno, básicamente la documentación a aportar era, si no recuerdo mal, un certificado energético en la situación actual, que es lógico, certificado energético en la situación tras las mejoras, lógico también, una pequeña memoria técnica describiendo las actuaciones que se va a ver con la viabilidad de las actuaciones, etcétera, un presupuesto y también el contrato con el contratista y no sé qué más. Es decir, más o menos, quitando el contrato y el presupuesto, lo que vais a ver aquí, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que se puede? Lo que hay que hacer primero es hacer un estudio de la vivienda, ¿no? Entonces aquí, pues al final voy a ir pasándolo, porque si no, esto es muy largo. Pero bueno, al final lo que se ha hecho es hacer un estudio de la vivienda. Evidentemente, una vivienda que está hecha ya no se puede afinar al máximo y algunas cosas se van a tener que deducir, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿vale? No hacer cosas por defecto y hacer cosas lógicas, por espesores, por año de construcción e intentar bueno, pues hablando también con los clientes, con los propietarios y vamos a ver cómo podemos, porque hay veces que nos van a dar información valiosa.
Entonces, en este caso, lo primero que se va a hacer es definir los elementos constructivos de la envolvente. Importante, calcule donde calcule, ponerlo en el informe, porque yo puedo poner que esa fachada he estimado una transmitancia, pero hay que saber cuál. O yo me gustaría saber cuál. Yo si tuviera que revisar una cosa de estas, me gustaría saber cuál. Porque luego, a la hora de aplicar una mejora, no es lo mismo haberla aplicado sobre algo muy malo que sobre algo malo, que sobre algo regular, que sobre algo bueno. Entonces, algo que sea coherente. Es muchas veces imposible acertar al 100% cómo es ese cerramiento, pero más o menos definirlo con el sentido común y sobre todo indicarlo, porque si lo haces estimado, pero lo pones, no hay problema. Lo que no puedo hacer es decir, bueno, esta casa tiene un consumo de esto y luego bajo un 40% y no decir exactamente qué cerramientos había y cómo han bajado, porque eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, todo esto va a ir al C3X, ¿de acuerdo? Fijaros los cerramientos con los criterios que aquí se han puesto. Serán mejores o peores, pero por lo menos están definidos. Igual que las carpinterías, aquí en este caso, aunque no nos compete, en este caso a la empresa, el tema de carpintería e instalaciones, como esto es un informe más completo, lo hemos puesto todo, incluso las instalaciones. Instalaciones mucho más sencillo, porque al final son potencias, rendimientos y consumo, no tiene mucho más. Fijaros, bueno, no lo he dicho, pero todo esto viene por un problema de que, en este caso, la propietaria tiene una factura desorbitada en el mes de enero de este año pasado por culpa de, pues eso, de la mala, de la poca eficiencia de la vivienda energéticamente, sumada a las constantes subidas de la factura eléctrica, de la electricidad en este caso, y a, bueno, pues una serie de circunstancias de teletrabajo y demás que hicieron que se pagó casi 700 euros en el mes de enero, algo totalmente inaceptable. Bueno, lo primero que hay que hacer es, con los datos de la vivienda que se toman tras visitas y estimaciones y mediciones, claro, se calcula el certificado energético de la vivienda en la situación actual y eso da un valor, un dato en consumo, en demanda, en calificación de emisiones, etcétera. En este caso, en la G. ¿Qué se hace después? Pues se hace una propuesta y un cálculo de medidas de mejora. Claro, lo que os decía, para proponer una mejora de un equipo es relativamente fácil, porque es cambiar un rendimiento por otro y una potencia por otro. Para una carpintería igual, cambio la U del vidrio y del marco por otro. Pero en un cerramiento, para empezar, tengo que haber definido el cerramiento y una U, que no lo sé en principio, y luego, ¿qué espesor pongo? Pues aquí lo que hemos hablado en todo el seminario. Me voy a ir a un espesor que me dé un valor, en este caso como está en la zona climática C, para cumplir esa U. Y a partir de ahí lo vemos. Que luego no toque nada, pero bueno, en el caso de haber tocado, pues se toca y no hay problema. Fijaros que se empiezan a hablar de las actuaciones. Al final es adición de aislamiento, ¿no? En diferentes cerramientos, donde se pueda por fuera y donde no, pues por dentro. En este caso, pues hay algunas zonas donde por fuera no se puede, porque no se puede tocar la fachada o porque esto es una medianera que antes había un edificio que no está ahora, pero que lo estará y no se puede, digamos, recrecer ese muro por fuera. Y luego hay otras zonas donde, fijaros cómo se pone el aislamiento. Fijaros que en este caso, como no tenemos bases de datos, porque es un programa C3X simplificado donde no te permite esta importación de base de datos, lo que se puede hacer es, lo que os decía, se crea un material, en este caso el TR32, y se añade a mano las características y si no están en la ficha técnica o no las encontráis en la web, las solicitáis al fabricante, en este caso a nosotros. Nosotros os damos todos los datos, creáis el material y así lo podéis incorporar en informe, incluso con su ficha técnica, para que luego el propietario, la propietaria o el constructor o quien vaya a hacer esto pueda comprar las cosas que pone en el informe. Esto yo creo que es importante. Cerramiento terminado. Luego se haría un pequeño detalle constructivo, ¿vale? Con la sección de ese elemento, algún 3D para aclarar un poco el dibujo, fotografías de obra, bueno, todo esto pues con todos los cerramientos. Esto es un SATE porque hay un patio aquí que sí que se puede hacer por fuera, bueno, hay una cubiertita ahí que da una terraza que no había aislamiento, que es interesante aislarla por debajo, el techo ese, ¿no?
Entonces, pues todo esto son actuaciones que luego hay que valorar en los costes y demás. Y aquí es lo importante. Entonces, cálculo de las medidas de mejora. ¿Qué se va a hacer aquí? Pues calcularlas por separado. Entonces, por ejemplo, mejora 1, aislamiento por el interior en fachada principal F1. Pues se reduce un 7%. Pues no está mal. Una fachada solo, ya estoy bajando un 7% de consumo, pues pinta bien. ¿Vale? Pues al final se hace yo me gusta hacer una tabla con todas las mejoras por separado. ¿De acuerdo? Hay algunas más eficientes, otras menos. Unas que verás que el coste es máximo y el beneficio mínimo y otras al revés, o unas compensan y otras no, eso es analizarlo. Y luego lo suyo es hacer un conjunto de medidas de mejora, recogiendo unas cuantas. Por ejemplo, aquí de aislamiento se han descartado algunas por no quitar espacio útil o porque no compensaba la mejora con el coste y se han quedado por las que veis ahí. Y con todas esas conjunto de mejoras que al final es de lo mismo, que es añadir aislamiento térmico en cerramientos, vamos a reducir un 38%, como veis aquí abajo, 38%, voy a ampliar, y vamos a mejorar una letra, ¿de acuerdo? Emisiones en principio me da igual porque estoy pensando ahora en las ayudas. O sea, aquí ya lo tenemos. En esta vivienda, sin tocar carpinterías, instalaciones, y mira que las instalaciones son poco eficientes porque son radiadores eléctricos y una caldera eléctrica. O sea, sin tocar nada de eso ya estoy solucionando por lo menos lo de las ayudas. Que por cierto, esto no es para las ayudas, esto es para que esta familia pague menos todos los meses. Si está claro que si le damos ayudas o conseguimos darle ayudas, pues mejor, pero el objetivo del final de esto es consumir menos energía. Bien, pues luego se pueden incluso añadir más. Fijaros que das con este dato 38% y luego, pues si añadimos otros tipos de medidas como sustitución de equipo de ACS y calefacción por otros más eficientes, como por ejemplo una bomba de calor y el termoeléctrico por una caldera de gas, este tipo de cosas, pues vamos a mejorar mucho más. Y luego pues podemos sumarlas todas y hacerla una global, que al final te da un certificado, pues fijaros, que ha subido pues una, dos, tres letras. En consumo, 3 letras ha subido. O sea, mucho. 3 letras y el consumo, pues fijaros que ha pasado, pues creo que era un 38%. Nos vamos a ir con todas, conjunto de mejoras, 82%. No, eso en refrigeración, a ver, perdón, 74% aplicando todas las mejoras. Teníamos un 38% con las mejoras de aislamiento, un 60% cambiando los equipos por separado y un 75% añadiendo aislamiento y cambiando los equipos. Fijaros que es muchísimo, ¿eh? Una reducción de 80% de consumo energético en una vivienda existente, muchísimo. Si además accedes a ayudas que te puedan subvencionar, pues imaginaros. Y luego aquí, pues el certificado energético post mejoras, que es otra cosa que la administración está solicitando, como es lógico, para justificar la reducción de consumo. Y luego, eso lo he puesto aparte, que sería un análisis económico. Hay una herramienta muy interesante, que es esta, la del Consejo General de la Arquitectura Técnica, que la veis ahí en pantalla, que está es una web, y que te analiza o te hace una estimación de costes energéticos de la factura eléctrica o de gas, dependiendo de lo que utilice la vivienda, con los datos del certificado energético, con lo cual es muy interesante. De hecho, yo lo he utilizado para, primero, analizar los costes reales, porque esto es con facturas que han aportado, en este caso, la propietaria. Sale una media de 233 euros al mes. Claro, esto está con el precio del año anterior, que ya sabéis que ha subido muchísimo estos últimos meses. Luego, metiendo en la calculadora los datos del certificado energético, salió un poco más, porque, claro, sale 322, pero pensad que, claro, por ejemplo, el kilovatio ha subido muchísimo en estos últimos meses, con lo cual tiene lógica esa subida. O sea que el certificado mal hecho no estaba, porque si no hubiera dado algo muy dispar y algo bastante lógico. De hecho, hice una interpolación y más o menos va casi clavado el consumo con lo del certificado. El consumo, quiero decir, de la factura real. Y luego lo que se ha hecho, pues hacer una simulación metiendo los datos
del certificado post mejoras en la herramienta para ver el coste si yo hiciera las mejoras. Y en este caso baja de 322 a precio kilovatio actual a 91 a precio kilovatio actual. O sea, un ahorro de 230. Es una estimación, pero es una barbaridad la diferencia, ¿no? Con unas actuaciones, yo en equipos y ventanas no entro porque no son nuestro campo, pero en aislamiento el coste no es muy elevado. Las actuaciones que le hemos propuesto en este caso o que se le han propuesto no es elevado, ¿de acuerdo? Y al final, pues acompañar, pues lo del consejo, pues como te da un pequeño informe para ver de dónde sale, pues se adjunta. Yo también soy partidario de adjuntar fichas técnicas siempre, tanto de nuestros productos como del resto, todo, incluso adhesivos, todo. Las ventanas, pues, es decir, si yo cambio una caldera y le pongo otra con un rendimiento y una potencia diferentes, pues tengo que decir una real que lo cumpla, porque si no, no soy útil para esa propietaria en este caso. Bien, pues yo creo que nos hemos ido un poquito en el tiempo, pero bueno, estamos dentro de, no llega a hora y media y creo que, bueno, era importante un poco dejar claro algunas cositas, sobre todo este informe último. Muchas gracias, Antonio, del colegio, por la colaboración y por la profesionalidad a la hora de difundir todo el seminario. Y, Joan, ¿me puedes decir los asistentes al final? Muy bien, están muy bien. 44 asistentes en directo, están muy bien. Creo que había unos 80 inscritos, 80 y algo. Es más o menos la media. Normalmente suelen asistir por diversos motivos la mitad de los que se inscriben. Pero bueno, para los 89 o los 88 que habían inscritos va ahí toda esa documentación. Y por supuesto estáis todos y todas invitados a veniros a Valero cuando queráis. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.